Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos. En este día de hoy especial, Día del Señor, estamos saludándoles de acá del Templo de la Iglesia Apostólica de San Clemente, Soberanía Norte. Que Dios les ayude, les invito a que meditemos en las alabanzas, las letras, la palabra de Dios y que vamos a compartir en unos breves momentos más. Que Dios les bendiga. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas, mi pecado y dolor, tu amor limpió, dando gracia Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas, mi pecado y dolor, tu amor quitó, gracia Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación.
bendecimos tu nombre en esta noche. Muy bien, estimados hermanos y amigos, vamos a ir a la palabra del Señor en este día de hoy, la cual se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Y está en el capítulo 19. Le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Bien, estimados amigos, hermanos en Cristo, antes de ir a la palabra quiero decirle de que debemos de estar apercibidos, debemos de estar preparados, porque la venida del Señor está a las puertas. El arrebatamiento de la iglesia es algo inminente, que puede suceder en cualquier momento. Ya las señales están todas cumplidas. La gran señal es Israel, que incluso sus enemigos, como Irán, están buscando la paz con Israel. Bueno, hace poco tiempo Irán quería hacer desaparecer Israel, que desapareciera, mandando misiles hasta ese lugar. Pero hoy día las cosas han cambiado y ellos quieren reflexionar, establecer la paz con Israel. Eso nos indica claramente al pueblo de Dios que la venida del Señor está a las puertas. Debemos de creer esto, de que Cristo viene. Yo le invito a que usted busque a Dios, mis hermanos que están decaídos, aquellos que están dormidos, que despierten y puedan activarse y buscar la presencia de Dios. Dejemos de lado la pandemia. Si la pandemia está y va a seguir estando, pero nosotros tenemos que estar preparados espiritualmente para el arrebatamiento de la iglesia, al encuentro con el Señor. Debemos doblar la rodilla, clamar a Él. Aquí podemos ver en la palabra el interés que tenía un hombre rico, un publicano, en conocer al Señor. Él estaba muy emocionado, deseaba en su corazón buscar al Señor, conocerle. Y lo grande, como dijo el Señor, porque Él es hijo de Abraham, era hijo de Abraham. Bueno, los publicanos
quien era jefe de los publicanos, Zaqueo, era gente que estaba odiada por su nación, porque ellos trabajaban para el Imperio Romano que gobernaba en ese tiempo y estaban encargados de cobrar los impuestos. Y por eso la gente les tenía mala. Eran considerados como los estafadores, los hombres más malos, porque les cobraban los impuestos a su misma nación, a sus conciudadanos, y les cobraban más de la cuenta. Y por eso se enriquecían rápidamente. Bueno, Zaqueo, a pesar de estar económicamente muy bendecido, tenía muchos recursos, pero dentro de su corazón había un vacío. Dentro de su corazón estaba la necesidad de poder llenar ese corazón, de que no había paz, que pudiera estar la paz de Dios y el gozo del Espíritu Santo en su vida. Lo que nosotros como cristianos no tenemos que dejar de que el gozo de Dios, el Espíritu de Dios se aleje de nosotros. A veces con los malos actos, a veces nosotros con nuestras malas conversaciones, contristamos al Espíritu Santo. El Espíritu se duele y se aleja también a veces de la vida de los creyentes, porque el creyente llena su corazón con muchas cosas, pero de Dios tiene poco. Aquí podemos ver de que habiendo Jesús de entrado en Jericó, él iba pasando por la ciudad y dice que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, él procuraba ver al Señor. Qué lindo la actitud de este hombre, quería ver al Señor. Él procuraba verle al Señor, procuraba ver quién era Jesús, porque seguramente él había escuchado los milagros, había escuchado la parábola del juez y la viuda, que está en el capítulo anterior. Había escuchado la historia del joven rico que quería seguir al Señor. Y el Señor le dijo a ese joven: vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y ven y sígueme. Y podemos ver qué sucede, de que Zaqueo había escuchado esa historia. Y había también Zaqueo escuchado el milagro que el mismo Jericó se había realizado, de un hombre ciego que había recibido la vista. Bueno, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Este hombre ciego le pidió al Señor Jesús, y Jesús le pregunta a este hombre, de acuerdo a la petición: ¿qué quieres que te haga? Él dijo: Señor, que yo reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Que Dios nos bendiga en el día de hoy. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Él nos ayude. Ahora, usted que esté en su hogar y que está escuchando la palabra a través de la televisión, a través del Facebook o también de otros medios, y usted quiere conocer al Señor como este hombre Zaqueo, que él, mire el deseo, el anhelo que él tenía. En el versículo 4 dice: y corriendo delante, corrió
para no quedar atrás, corrió y subió a un árbol sicomoro para verle, porque había Jesús de pasar por allí. Y lo más precioso, hermano, lo más hermoso de este mensaje es que cuando el Señor Jesús llega a este lugar, mira hacia arriba y le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Él bajó del árbol rápidamente y le recibió gozoso. Aquí podemos ver que la gente, hermano, en vez de ayudar a una persona que quiere recibir al Señor, la gente murmura, la gente no lo ayuda, y la gente hablaba y decía de Jesús: mire, si fuera profeta, ¿quién es? Si fuera profeta, va a entrar a posar con un hombre pecador. Bueno, Jesús, ¿a qué vino al mundo? A salvar a los pecadores. ¿A qué vino el Señor al mundo? A rescatar a las almas perdidas. Yo y usted estábamos candidatos al infierno, al lago de fuego, pero Dios por misericordia nos rescató. Mire, usted tiene que saber bien claramente que hay dos caminos en la vida. Uno lo conduce al paraíso de Dios y el otro lo lleva al infierno. No hay más, no existe limbo, no existe purgatorio, solamente hay dos lugares. Si usted conoce al Señor, le acepta al Señor en su corazón, usted va a ir al paraíso de Dios, a donde fue aquel ladrón que en la cruz se arrepintió y le dijo: Señor, él mirándolo, pero a muchos años más adelante: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Cuál fue la respuesta del maestro agonizando en la cruz, muriendo y salvando personas en la cruz? Él le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es cierto que el cuerpo quedó, pero el alma subió al paraíso de Dios. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude, Él nos guarde en este día de hoy. A lo mejor usted quiere ver a Jesús, quiere conocer a Jesús mejor. Yo le invito en este día de hoy que se suba al árbol de la oración, que duplique la oración, que ore a Dios como oraba Daniel 3 veces al día. Y el salmista dijo: tarde y mañana y al mediodía oraré y alabaré a Dios. Que Dios Él nos bendiga en este día de hoy. También hay forma de conocer a Dios también mejor, como es el estudio bíblico de la palabra del Señor, estudiar la Biblia. Hay otro árbol importante que fue usado por algunas personas, el árbol del ayuno. Ayunar. Recuerdo que cuando Esther estaba en peligro, pidió ayuno, pidió oración. Daniel, cuando supo que iba a ser echado al foso de los leones, abría las ventanas, estaba en ayuna, oraba a Dios. Y cuando fue echado al foso de los leones, ¿qué sucedió? Que el Señor tapó la boca de los leones y no le hicieron daño, porque a él lo echaron por calumnia. Él era un hombre obediente, un hombre que obedecía al rey, pero los hombres por envidia lo acusaron de que no respetaba las órdenes del rey, no adoraban la imagen que él que él había ordenado. Entonces Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Así de que Dios nos ayude también. Es muy importante, estimados amigos,
el árbol del Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo, en el Espíritu, se nos recomienda en la palabra del Señor. Y se nos recomienda ser llenos del Espíritu Santo. Así de que Dios en este día de hoy, en vuestros clamores, en vuestras oraciones, pedir al Señor de que el Señor le llene de su Santo Espíritu. Porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia. Así que yo le invito a usted que adore a Dios, ore a Dios en el Espíritu y pida a Dios que Dios le glorifique en su vida. El apóstol Judas dice, Judas 20, que debemos orar en el Espíritu Santo. El árbol de la oración es importante orar en el Espíritu. 1 Corintios 14:15. Él nos ayude y Él nos bendiga. También nosotros podemos subirnos al árbol de la meditación. Meditar en la maravilla de Dios, en la palabra de Dios, en lo que Dios ha hecho. Dios ha creado el mundo y los que en él habitan, el mar y la fuente de las aguas. Este Dios que servimos es un Dios grande y poderoso. Yo siempre digo, aún siendo tan grande y tan poderoso, y que se acuerde de nosotros, y que Él esté pendiente de nuestra vida, como Él nos ama, como la niña de sus ojos. Por eso que Zaqueo quería conocer al Señor y lo conoció y se bajó deprisa del árbol y el Señor le dijo, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y podemos ver que le recibió gozoso, pero la gente murmuraba. Siempre van a haber murmuradores en la tierra, que todo encuentran mal. Hoy día mismo, en el país que estamos, en Chile, la gente murmura que el gobierno lo hizo mal, y en vez de agradecer lo bueno que se hace, andamos criticándole lo que más podamos a todos. Este mundo es un mundo de murmuradores y criticones. Así de que Dios, en el tiempo de Jesús, estaban murmurando cuando Él rescató a Zaqueo, lo perdonó. Y dice que Zaqueo se puso en pie y le dijo al Señor, porque la palabra de Dios le llegó al fondo de su corazón, le partió el alma. Y dice él, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes le doy a los pobres. Imagínese usted, la mitad de mis bienes a los pobres. Y si alguno lo ha defraudado en algo, se lo voy a devolver 4 veces. ¿Y Jesús qué dijo? Jesús se maravilló. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Se refiere a Zaqueo, por cuanto él, la persona de Zaqueo, también es hijo de Abraham. Porque Jesucristo, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a buscar justos, sino que vino a los pecadores. Rameras se convirtieron, pecadores se convirtieron, y Dios sanó a muchos. Los sanó físicamente y también espiritualmente, tal como este ciego que está en los versículos anteriores al capítulo, que recobró la vista y de contento andaba con él, acompañándolo. Este es un Cristo que servimos, un Cristo vivo, un Cristo poderoso. Y usted, amigo, esté en su casa, a lo mejor en un lecho, en su cama, enfermo, clame a Dios, y el Señor le va a responder. Y con esto termino. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Bien, que Dios bendiga en este día de hoy esta palabra que Dios nos ha dado y que sigamos el ejemplo de Zaqueo, busquemos a Dios. Dios les bendiga. Grande precio pagaste en esa por mi un día.
conozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podría hallar, pues no te conocía. A mi encuentro llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lava mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar el quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. Vamos a orar por los enfermos en este momento. Si usted está enfermo en su hogar, le pido que clame a Dios también. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre, le pedimos por los enfermos, Señor, por aquellos que están padeciendo esta enfermedad, el COVID-19, están en la UCI, están en lugares críticos, Dios Todopoderoso, como así también los enfermos que están en los hogares de diferentes enfermedades. Señor, usted es nuestro ayudador. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Padre, pedimos por los enfermos y declaramos en el nombre de Jesús sanidad para sus vidas. En el nombre de Jesús los declaro libres y sanos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, estimados amigos y hermanos, ha sido un placer el haber podido compartir la palabra del Señor en este día de hoy, el haber orado por los enfermos, y ahora yo me despido y será, si Dios nos ayuda, hasta una próxima oportunidad.